Jesus. Jesus, I love you forever, my love. Hermanitas en Cristo Jesús, he entrado para escudriñar un versículo de una palabra en Mateo 21:13. ¿Por qué el Señor les dijo cueva de ladrones? ¿Cuál es la referencia? ¿Cuál es lo que al Señor le ameritaba la situación de haber dicho cueva de ladrones? Porque el Señor siempre lo decía en misterio, para revelarlo, para que sean reveladas todas estas cosas por medio del Espíritu Santo. Él era astuto. Él sabía por qué lo decía, hermanos, en Cristo Jesús. Mire, hermanos, el Señor decía, porque vosotros habéis hecho cueva de ladrones, mi casa de mi padre, la casa de mi padre. Era el celo que estaba en él. Pero tenía un significado reverente, un significado. Y este significado guardaba un gran misterio detrás de todas esas palabras que el Señor mismo, eran para ser interpretadas por medio de su Santo Espíritu en estos tiempos. Mire, aquí dice, en Mateo 21:13 dice, ¿por qué el Señor Jesús dijo, mi casa de oración será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Él lo hablaba por los tiempos que se avecinaba, por los tiempos que se venía, hermano, en los tiempos del anticristo. Porque ¿a quién se le dice ladrón? ¿A quién se le dice ladrón? ¿Y por qué el Señor dijo una vez, yo me voy, pero viene uno que no tiene nada que ver conmigo? Él lo decía por el anticristo. Y la cueva de ladrones ¿por qué le decía ladrones? Cueva de ladrones, ustedes lo han hecho cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque muchos lo iban a aceptar, los judíos lo iban a aceptar, y no solamente los judíos, también los gentiles en todas partes, iban a ser engañados, iban a ser sometidos por la mentira de Satanás, del anticristo, y todos, a ellos le dijo el Señor, cueva de ladrones, a todos ellos en esa época, en ese tiempo venidero que se aproxima, hermanos. Esto es la frase que el Señor utilizó, porque sabía que vendrían esos tiempos postreros en donde todos iban a ser engañados por el ladrón. Y todos los que eran engañados le llamaba ladrones, cueva de ladrones. Especialmente para quién también se lo dijo cueva de ladrones. Para la Babilonia, hermanos, en Cristo Jesús. Porque en Isaías, no solamente en Isaías, en todos los profetas hablan de la Babilonia, pero lo especifica como es la ira de Dios que está sobre la Babilonia, personificándolo. Pero en síntesis, para aclarar la situación, Dios habla a la Babilonia, al pueblo del Vaticano, porque el Vaticano es un pueblo grande, es una ciudad grande, y a toda esa gente que lo adoran, al Papa y que están ahí, a ellos le dice cueva de ladrones. A ellos le dicen cueva de ladrones. A los que están dentro. ¿A quiénes le dicen cueva de ladrones? Ladrones, ¿a quiénes? Porque para ese tiempo ellos lo van a recibir al anticristo. Los de la Babilonia, los del Vaticano, el Papa, los frailes, los cardenales, van a recibir al anticristo, que es el ladrón, Ishimán ladrón. Y sus antecesores y sus seguidores son ladrones también, porque habéis hecho cueva de ladrones. Eso era lo que estaba personificando, eso era lo que estaba diciendo Jesucristo. Eso fue lo que me dijo el Espíritu Santo. Mire, en Isaías 56:7 lo dice.
En Jeremías 7:11 y en Ezequiel 26:21 y en Ezequiel 26:19 está especificando claramente que la cueva de ladrones son la Babilonia para aquel tiempo que lo iban a recibir al anticristo. Y también los judeos iban a ser cegados. No iban a poder ver, ni mirar, ni entender, ni discernir quién era el que estaba al frente de ellos, quienes también ellos lo iban a recibir. Pero luego el anticristo les va a traicionar, los va a traicionar a los judíos. Ahí se les abrirán los ojos, pero ya demasiado tarde. Ahí es donde todas las naciones se van contra los judíos para atacarle por causa del anticristo que le siguen. Hermanos en Cristo Jesús, miren Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, miren lo que dice. Dice, todos los que estaban con el anticristo para aquel tiempo, dice, y los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Son los presidentes que tienen una hora de autoridad. Y todos ellos le van a entregar su reinado al anticristo. Ellos le siguen también. Ellos también son ladrones. Y después, y los grandes. ¿Quiénes son los grandes? Son personas importantes. Personas millonarios. Después dice, los ricos son los oligarcas, los archimillonarios, los grandes empresarios. Después dice, y los capitanes. ¿Quiénes son los capitanes? Son del ejército, de la marina y del ejército. Y todos los militares. Los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos? Son las mafias grandes. Hay muchas grandes. Y los amazones. Y los Illuminatis. De eso está hablando acá el Señor. Y todo siervo, después dice, y todo siervo. ¿Quiénes son todos siervos? Son los excristianos que fueron engañados por el anticristo. Son los siervos que le van a seguir. Son ellos, también van a ser copartícipes de ser ladrones. Y después dice, y todo libre, que es todo lo que son inconversos, le van a seguir al anticristo. Se escondieron en las cuevas de ladrones, en las cuevas en donde le dijeron, que los montes, venga sobre nosotros, sobre los montes. Estaba tratando de decir el Señor en esa parte, que se escondan entre las peñas de los montes. ¿Qué significa las peñas de los montes? Escudriñando la palabra, significa en Isaías 2, capítulo 2, versículo 10-11, dice, métete en la peña, escóndete. Escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Jehová solo será exaltado aquel día. ¿Cuál es el día en que Jehová, Jesucristo y junto con su Padre será exaltado? En su segunda venida, hermanos. Allí es donde todos los ladrones que fueron parte del ladrón de Ishibá, ladrón al anticristo, todos se esconderán. Y el Señor le dice, escóndete. O sea que ellos se arrepientan. Significa el arrepentimiento. Significa la humillación. En eso se refiere lo que está tratando de decir el Señor. Mira, será humillada Jehová, solo es exaltado en aquel día. La interpretación es el arrepentimiento y su comunión y humillación que tengan que tener con el Señor. Es esconderse dentro de una comunión, como lo dice el Señor, escóndete, enciérrate en tu cuarto, y tú en tu secreto con el Señor. De eso se refiere, esconderse en las peñas de los montes. Este es el significado, esta es la interpretación según el Espíritu Santo. Jesús le dice cueva de ladrones a todos aquellos que doblegaron rodillas al anticristo. Porque vino el ladrón a gobernar la tierra y estuvieron con él. Por eso el Señor en Apocalipsis 33 le dice cueva de ladrones. Ahí, hermanos, en Cristo Jesús. En Apocalipsis 3:3, ahí es donde el Señor habla sobre esa situación. Gracias, hermanos, en Cristo Jesús, que la gloria y el amor rebose sobre tu corazón. Porque en tu corazón está el depósito
está el fruto más maravilloso, que es el Espíritu de Dios.